Que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de nuestros amados hermanos, y que el Eterno prospere sus sueños y que haga realidad su masal. Estamos en el Perec 1:16 de la segunda carta de Kefa a las comunidades. Dice así: porque no os hemos dado a conocer acerca del poder y la venida de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, siguiendo fábulas inventadas por los hombres, sino como testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la gloria superior una voz que decía: este es mi Hijo, mi amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte sagrado. Tenemos también la palabra profética más confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que llegue el amanecer y el lucero de la mañana se levante dentro de vuestros corazones. Partiendo de esta primera regla, ninguna profecía de la Escritura está sujeta a un solo sentido interpretativo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres escogidos fueron inspirados por el Ruach HaKodesh para hablar de parte de Dios. Bueno, en varios puntos toca acá Tania Kefa, y una de las cosas que hace es precisamente exaltar y elevar el nombre de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach y dar testimonio de la realidad de la elección que el Eterno había hecho en el caso de el Mashiach Yeshua. Y consecuentemente esto dice, fue enseñada por revelación, no fue una fábula, no fue un cuento pues, sino fue una realidad, y es una manifestación de la realidad que el Eterno había de dar y dio a través de su vida. Y fue algo muy importante, porque esta revelación que hace, que incluso dice que cuando ellos estuvieron, bueno, esto ocurrió 2 veces, ¿se acuerdan cuando una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Se dio, número 1, en su Tevilá, y número 2, en el monte llamado de la Transfiguración, y a donde estuvo con Moshe, y cuando estuvo con Elías, nuestro santo maestro, y a donde estuvieron los 3 talmidín más cercanos, que era Kefa, que era Jacob y que era Yohanan. Ellos estuvieron allí presencialmente mirando, viendo ese evento profético, ese evento extraordinario que les impactó de una manera extraordinaria, la presencia del Maestro, la presencia de Moshe y de Elías. Entonces esto quedó como algo muy grabado, y entendieron ellos la revelación que el Eterno habría dado a través de las manifestaciones proféticas y de revelación que dio de una manera importante. Y dice, eso no es un cuento, no es una cosa que se tiene que tomar a la ligera, sino realmente ocurrió. Realmente el Eterno reveló que Yeshua es el Mesías. Entonces dice, en base a eso, nos habla de la palabra profética segura. Dice, tenemos también la palabra profética más confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que llegue el amanecer y el lucero de la mañana se levante dentro de vuestros corazones, haciendo una alusión a la segunda manifestación o advenimiento de nuestro Santo Maestro. ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos da la luz? ¿Qué es lo que nos da el conocimiento? ¿Qué es lo que nos da el entendimiento, Jomá, binadidad del Maestro Yeshua Mashiach? La Torah. La Torah. Ya apenas estábamos ayer en una clase de Kirub,
y estábamos enseñando acerca precisamente de este punto tan extraordinario que tiene que ver con nuestro Santo Maestro, que tiene que ver con el hecho de que nuestro Santo Maestro fue revelado de una manera extraordinaria y que la gente que hoy reconoce y conoce que el Mashiach es Yeshua tiene que aferrarse a ese conocimiento tan extraordinario, porque al final del día el Eterno nos ha dado una revelación y esa revelación está en la Torah, y es precisamente lo que comentaba como testimonio a los presentes el día de ayer, cuando les decía yo que cuando yo era indocto en las cosas del conocimiento de las escrituras hebreas, cuando leía yo el texto que dice que el maestro de mí habló, Moshe, la Torah, los profetas, etcétera, yo decía, pero ¿a dónde? Y buscaba y nunca encontraba yo a dónde decía, dónde hablaba de él. Pues jamás se iba a poder encontrar. ¿Por qué? Porque no está a nivel pashá, o sea, a nivel literal. Nunca vas a encontrar que se hable a nivel literal o gramatical del maestro, ni en la Torá, ni en los profetas, no hay, ni en los salmos, no. Entonces está a un nivel, al nivel cuarto nivel, y este cuarto nivel es el nivel místico, el nivel Sod, en el cual se manifiesta y nos da y nos revela. Cuando estudiamos la Torah, nos da la revelación de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y precisamente en esta parasha que tendremos en este Shabbat, Huk, que la parasha Huk tiene que ver precisamente con el hecho de que el Eterno establece un decreto, y ese decreto, por decreto, el Eterno establece que la barca bermeja será el medio para que el pueblo de Israel pueda purificarse de cualquier contaminación, cualquier situación de impureza. Y ya sabemos, como decíamos apenas, que el grado más grave de impureza es el cadáver de un muerto. Y esto es en el sentido literal, pero en el sentido espiritual sabemos que lo que produce la muerte es el pecado. Luego entonces el pecado es el que produce esa separación, el que produce esa impureza, y por lo tanto aquí encontramos varias cosas. Número uno, la limpieza de la impureza que nos impide tener una relación con el Eterno. Esto todo nos habla de esa impureza que no te permite tener esa relación con el Eterno. Y entonces cuando alguien se llegaba a tener un difunto, entonces se impurificaba y tenía todo un ritual para poderse purificar. Y ese ritual, que era la vaca bermeja, la vaca rojiza, tenía el propósito de purificar al impuro, y es una alusión a nivel Sod de nuestro Santo Maestro. Entonces, en la vaca la sana está y se habla de lo que haría nuestro Santo Maestro, y en este caso habría de dar y proveer para la pureza de todos nosotros, a fin de llevarnos a Dios muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos la confianza más grande de que vivimos por la gracia del Eterno, por la provisión que Él dio a través de Mashiach Yeshua. Nos ha permitido tener una relación con el Eterno, pero de ti y de mí depende mantener esa relación cuando nosotros nos mantenemos obedeciendo los mandamientos para no cometer averad, es decir, transgresiones a los mandamientos, que eso causa las impurezas en nuestra vida, graves y no graves, pero que al final todos causan esa impureza, y por esa impureza no se tiene una relación cercana con el Eterno. Entonces, mantener y cuidar nuestra vida es importantísimo para la relación de vida
que el Eterno nos ha dado. Y dice que esto tiene que ver con el hecho de que el Eterno, quien es bendito, ha dado ese conocimiento en la Torá que brilla como una antorcha que nos ayuda a darnos cuenta de la realidad que hay en la revelación del Eterno, la revelación extraordinaria, y reconocer y conocer que Él es el único Dios verdadero y que a Él le plació darnos el medio para purificarnos del pecado o de los pecados cometidos en nuestra vida, y consecuentemente esto por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, partiendo de esta primera regla, ninguna profecía de la Escritura está sujeta a un solo sentido interpretativo, es decir, hay muchos puntos de vista, porque la palabra tiene mucha perspectiva, tiene mucha visión, y en otras palabras, los niveles de interpretación son 4 y tenemos que manejar las 13 leyes de interpretación para poder interpretar correctamente no solamente las Escrituras, pero la profecía también. Y esto es muy importante, que nosotros podamos conocerlo para poder elevarnos y tener la interpretación correcta, porque dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, no es la voluntad del hombre que trae la profecía, sino que los hombres escogidos fueron inspirados por la Ruach HaKodesh para hablarnos de parte de Dios. Entonces, es Dios quien envía la palabra profética, y es Dios quien elige a los hombres, o eligió a los hombres, a los profetas, para entregar esta palabra al pueblo de Israel. Entonces, esto es algo grandioso, extraordinario, y desde luego para nosotros la manera de comprobar, la manera de saber si la profecía es correcta, si la profecía es kasher, la única manera y la forma que tenemos es a través de la Torá. En la medida que nosotros conocemos la Torá, podemos entender las interpretaciones proféticas, incluso las profecías de los mismos profetas que el Eterno entregó, porque no hay contradicción entre la Torá y los profetas. Los dichos, los escritos de los profetas no tienen ninguna contradicción con la Torá, no hay contradicción, al contrario, la Torá es revelada. Se dice que los escritos de los profetas es un comentario de la Torá, y eso lo tenemos que entender de una manera extraordinaria. Entonces, por eso son tan importantes las profecías. Por otro lado, tenemos también el Brit Hadashah, que también de alguna manera es revelación del Eterno y que nos ha alcanzado hasta el día de hoy, y que nutre nuestras almas para nosotros los netzaritas, que creemos que Yeshua es el Mesías y que sabemos que esta palabra que el Eterno guardó para que nosotros pudiéramos tenerla y pudiéramos albergar en su corazón y en nuestra mente las palabras del Mesías de Israel, debe de ser una realidad para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues tenemos un sustento extraordinario, y ese sustento extraordinario está en la Torá, está en la palabra de Hashem, pero hay elementos, llaves, pues, que abren la profecía, que abren el conocimiento, tanto para la Torá como para los profetas, tanto como para el Brit Hadashah. Por lo tanto, nosotros debemos de tener número uno, entendido que las revelaciones no son del hombre, sino es el Eterno quien le place dar las revelaciones y las dio, y consecuente no cualquier hombre, sino hombres escogidos de él para traer estas revelaciones. Por lo tanto, mis amados, tenemos la palabra más confiable, que mientras no venga la revelación completa en Mashiach Yeshua, nosotros hacemos mucho y debemos hacer mucho esfuerzo para tener la base para
entender y comprender las Escrituras, y a fin de descubrir, entender, comprender lo que se habla de nuestro Santo Maestro en las mismas. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.